Buenas noches, país, ¿cómo están ustedes? Como siempre, como todos los miércoles estamos charlando de lo que nos pasa, de lo que nos sucede a los argentinos tras estos casi 20 años en los cuales charlamos permanentemente, semana tras semana, salvo una pequeña interrupción ocasionada por el gobierno anterior. Bueno, llegamos a la encuesta cara que tenemos que realizar, que es estas PASO, donde vamos a tratar de sacar algunos impresentables que ustedes lo están viendo en Spot, gente que no sabíamos ni que existía en este país, a los cuales unos ponen garrote, otro alicate y así. Seguimos con gente que no sabíamos ni que estaba, ni por qué se metió en esta maraña de la política, pero calculo que este tamiz que vamos a hacer el domingo 13 va a significar que toda esa gente la dejemos de lado y sigamos con otra gente que también tenemos como impresentable. No nos olvidemos que son los mismos políticos que mucho tiempo estuvieron diciendo muchas cosas, prometiendo muchas cosas y no haciendo demasiadas cosas. Un domingo en el cual después de este domingo vamos a jugar la definitiva, el partido, la final, allá en octubre, y veremos qué pasa de acuerdo a las elecciones donde se van a presentar, sí todos, los que queden de este tamiz, que van a ser los que ya todos sabemos que son. No va a cambiar absolutamente nada en este domingo. No estamos eligiendo presidente, no estamos eligiendo un sistema de gobierno nuevo, seguimos con la democracia que supimos conseguir tras estos 30 y pico de años de no golpe militar, y estamos tratando de depurar lo que pasa dentro de las cámaras. Por suerte, creo que el pueblo va a empezar a tomar conciencia de que su voto vale, y el voto vale tanto como que lo que eligió y eligió mal fue el pueblo. No le podemos echar la culpa a los políticos, nos vienen en platos voladores. Por otro lado, me preocupó mucho esta semana lo increíble de esta fuerza parapolicial mapuche. Una fuerza parapolicial mapuche que fue presentada en el programa de La Nata el día domingo, pero aunque no fue lo que más me impactó. O sea, la presentación de La Nata con una fuerza llamada RAM, que es de mapuches que actúan acá y en Chile, que queman propiedades, que queman maquinarias, que queman absolutamente todo. Digamos que después de tener una patria que tuvo a los monos, en Rosario, que tuvo la guerrilla, que tuvimos la parapolicía, los militares asesinos, no nos puede asombrar mucho, pero sí me asombró que el gobierno de Chubut, Das Neves, un político de hace mucho tiempo, dice que ni él ni el presidente pueden entrar en determinadas tierras mapuches. Con lo cual nos está diciendo que es un territorio que es absolutamente de ellos y fuera de la nación argentina. Con lo cual nos está diciendo que nadie va a tener acceso. Con lo cual nos está diciendo que estamos aguantando que pase lo que pase. ¿No le resulta como la política, pase lo que pase, tenemos que aguantar? Me extrañó muchísimo que Das Neves diga eso. Sobre todo que lo exprese, porque que lo piense es probable porque es un movimiento difícil, complicado y sus tierras son sus tierras, pero está dentro de la nación argentina. Y la nación argentina tiene una constitución, la constitución es la ley de las leyes, tenemos justicia, entre comillas, entonces digamos que debería tener la formalidad de poder entrar en un territorio de la nación argentina y ver qué es lo que pasa, porque si no, ya le estamos endilgando el primer desaparecido / muerto a Macri. Y la noticia, obviamente, que a mí me regocija, es, por un lado, lo que decidió la Junta Electoral de no permitir que el senador Menem, expresidente, actualmente juzgado, no solo procesado, sino sentenciado por el famoso tráfico de armas, no se pueda presentar como senador, candidato a senador en La Rioja y perder sus fueros. Eso por un lado me regocijó, digo, bueno, alguna vez la justicia en este país está funcionando para un lado. Por otro lado me pareció aberrante la defensa que está haciendo el peronismo, ese peronismo histórico que todos conocemos, que ya no participan de nada, salvo Pichetto que sí está participando, tratando de defender al senador / expresidente Menem. Creo que el pueblo tiene que aprender a votar porque nosotros somos los culpables de la gente que pusimos en donde está. Ellos no llegaron solos, nos mintieron, nos engañaron, nos permitieron desarrollar al país y nosotros seguimos votando. Así que en este último programa, antes de esta encuesta cara, vamos a tener
como invitados a Claudio Lozano, candidato a diputado, a Horacio Chico, un abogado laboralista que habla mucho y especialista en temas RT, y vamos a estar charlando de todo lo que pasó con las mafias laborales, con las mafias sindicales, con las mafias de los abogados y lo que pasa con la ley de trabajo. Y por otro lado va a venir Daniel Arroyo, un referente de lo que pasó en desarrollo social, tanto en el gobierno de Scioli como hoy en la propuesta que nos está haciendo Massa. Señor director, los que auspician el programa, tomamos un poco de vino y venimos con los invitados. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, primer bloque del programa, dijimos que vamos a acabar con la política esta semana porque llegamos al 13 de agosto. Estamos con Claudio Lozano. Gracias, Claudio, por estar en Economía Ahora. Gracias por candidato invitarme. a diputado nacional, Partido Unidad Popular. Conocimiento de la política. Sí. En una conferencia En que una- es convocatoria es- abierta por Buenos Aires junto a Exactamente. Héctor Polino. Bueno, dos personajes que ya los conocemos lungo, tanto a Héctor como a vos. Ahora, hay temas fundamentales que la sociedad requiere de respuestas y que nadie hace. Y como nosotros somos un humilde programa que no está ni en un medio anti ni en un medio K, tratamos de hacer un medio para que la gente se informe. ¿Cuál es la idea de ustedes con respecto a la Cámara con el tema aborto, por ejemplo? Mirá, nosotros identificamos que la principal causa de muerte materna hoy es Así el es. aborto. Por lo tanto, creemos que el tema de establecer un mecanismo de interrupción legal del embarazo es absolutamente imprescindible y necesario. Bien. De hecho, hicimos en esta campaña una denuncia concreta respecto a un medicamento abortivo que se utiliza en todo el mundo y que acá en la Argentina se llama el misoprostol. Acá en la Argentina ese medicamento vale 2.700% más que lo que sale en Francia. Lo produce un solo laboratorio, que es el laboratorio Beta, es monopólico. Y incluso el ANMAT, que es el organismo que autoriza y reglamenta el uso de los medicamentos, no lo recomienda para uso obstétrico, sino para uso gástrico. Mirá que O sea que hay una discriminación hacia las mujeres realmente en ese sentido brutal. Así que nosotros sí creemos que no hay que validar una manera discriminación más. Claro, no hay que validar de manera hipócrita un mercado clandestino de miles de millones de pesos en donde terminan en general de la peor manera las mujeres más postergadas y de sectores vulnerables, y que hay que avanzar a discutir en serio este tema. Y con respecto a la edad de imputabilidad de los menores,
Nosotros creemos que hay que sí terminar con el patronato y avanzar en un régimen penal juvenil. No creemos que haya que bajar la edad de imputabilidad de los menores. En primer lugar, porque la verdad que no, cuando uno mira las pobres estadísticas que tenemos en materia delictiva, los menores en hechos así de sangre y demás son francamente ínfimos. Y en segundo lugar, porque la verdad que nosotros creemos que eso no resuelve nada. Si seguimos con esta lógica, vamos a terminar bajando la edad hasta la edad del jardín de infante. Sí, claro. Sin resolver el problema de fondo. El problema, nosotros siempre decimos, los pibes no nacen ni chorros ni con una 9 milímetros en la mano. Para que tal cosa ocurra, es porque lo que no funciona es el mundo de los adultos. Claro. Dentro de lo que es la lógica importante a discutir, que es el tema del crimen organizado, los pibes son una cuestión absolutamente menor y en realidad son una especie de víctimas. Son utensilios. Exacto. Entonces, cuando uno quiere discutir el narcotráfico, el secuestro de personas, la trata, el secuestro de autos y demás, eso, la verdad, requiere de un abordaje integral, porque, esos delitos son miles de millones de pesos, son negocios, sí, claro, que no se pueden realizar si no tienen cobertura institucional, política y policial. Nadie tiene un desarmadero y no se dio cuenta. No hay un desarmadero de autos. No hay connivencia de distintas factores sociales. Ahora, si yo puedo vender los repuestos del auto que se robó, los puedo vender legalmente en Warnes, bueno, vamos a seguir robando autos. Está todo bien. Si yo puedo volver a vender los celulares que robé, voy a poder seguir robando celulares. Lo que quiero decir que acá se tiene una estrategia económica, policial, política, institucional. Digo, no nos mintamos más. Digo, el delito en serio, el que organiza el desastre sobre la sociedad, ese delito está apañado. Y consecuentemente el debate es mucho más profundo y hay que terminar con la banalidad de terminar echándole la culpa a los pibes, sí, y planteándose como sociedad, una sociedad que arroja a 1 de cada 2 pibes bajo la línea de pobreza. Resulta que el tema es que los imputemos. La verdad, si le bajamos la edad de imputabilidad, dejemos que voten también. Claro. Porque si tienen capacidad de para ser responsables, son responsables para hacerse cargo, que se hagan cargo de un voto también. Y el tema novedoso que tenemos con Uruguay, por ejemplo, con esta legalización de la droga, ¿cómo la ves vos con respecto a Argentina o a cualquier otro país, ¿no? O sea, ¿qué opinión tendrés vos de acuerdo a la experiencia que está teniendo Uruguay? Que no es mala. No, yo creo que es buena. Es buena la experiencia de Uruguay. Creo que el tema de gastar dinero y tiempo del Poder Judicial penalizando el consumo es una verdadera tontería. Claro. De hecho, objetivamente estamos haciendo esto y el narcotráfico crece. Así que me parece que ese no es el camino. Claro. Tiene algo que ver con lo que dije antes. Así que nosotros estamos convencidísimos de que hay que despenalizar el consumo. Te diría más, a mí me gustan mucho los modelos, esto que voy a decir es casi disruptivo, no debería decirlo en elecciones, pero lo digo porque creo francamente que acá hay que entrarle de 2 lados, despenalizando el consumo por el lado de la demanda, y con el Estado puesto del lado de la oferta. Yo te diría que la droga debería ser suministrada por el Estado a través de los hospitales. Matás al narcotráfico. Aquel que necesita debería ir al hospital, con lo cual podría estar registrado, podría saberse su situación. Digo, me parece que hay que matar al narcotráfico de los 2 lados, del lado de la demanda y del lado de la oferta. Tema que la sociedad está palpando, no sé, en su quantum, porque siempre cuando hacemos el tipo de encuestas que vemos, como primer punto tenemos a la seguridad, después viene la inflación, la parte de impuestos y todo. Para mí tengo un tema, en mi caso particular, que primero está la injusticia. Perdón, iba a decir la justicia, pero la injusticia. ¿Cómo ves que podamos cambiar en este país el sistema judicial, que creo que es la madre de todo lo demás? Yo creo que lo que hace falta es democratizarlo. El Poder Judicial es una suerte de poder monárquico, en donde los jueces son personajes prácticamente ad eternum. De acuerdo, totalmente de acuerdo. Que no pagan impuestos,
La verdad que nosotros que no cuando son removidos, no son que hagan lo que hagan, está removibles, todo entonces bien. digo, nosotros en su momento habíamos impulsado en el Parlamento Nacional una idea que implicaba que, por ejemplo, el Consejo de la Magistratura tuviera un consejo de representación de los actores sociales como una especie de consejo consultivo, al cual el Consejo de la Magistratura debiera rendirle cuenta respecto y se al sintiera tema. presionado por. Claro, entonces que hubiera representación de trabajadores, Claro. empresarios, organizaciones no gubernamentales, de jubilados, de pueblos originarios y demás, una expresión de la sociedad que ciertamente tuviera que interactuar con el Poder Judicial para discutir el tema de la selección de los jueces y demás. Nos parece que el camino de la democratización es el camino que debiera seguirse para terminar con un Poder Judicial que ya ha perdido todo. El grado de penetración que hay sobre la justicia, del poder económico, de los servicios de inteligencia y del poder político hace que hoy uno prácticamente casi no le crea absolutamente nada, porque Exacto. las causas avanzan o se paran de acuerdo a cómo viene la mano. Entonces, si el clima va para acá, yo puedo, y si el clima va para allá, y entonces acelero o la paro o la negocio de este modo en función de tal o cual cosa. La verdad que eso, y aparte digo, para todo lo que es el debate de un tema tan clave como es el tema de la corrupción, no tener una justicia que uno pueda, en la que uno pueda descansar, es francamente un problema serio. Yo creo que es la madre de los problemas, porque normalmente, por más que todo funcionara bien, al no funcionar la justicia, nada funciona bien. Sí, igualmente creo que el tema de la corrupción encierra otras cosas que no como- se discuten, claro, ¿no? Claro. Que yo creo la corrupción tiene un costado que es la falta de democratización del aparato del Estado, para que un funcionario pueda hacer lo que quiera con su cargo y transformar lo que es su capacidad de influencia pública en beneficio propio, es porque no funciona la posibilidad del control. Claro. El Estado debe abrirse a que la sociedad puede intervenir y no lo hace. En segundo lugar, hay otra clave de la corrupción que es la subordinación al poder económico, la cartelización de la obra pública. Los sobreprecios son parte de la historia de la expansión de los principales grupos empresarios argentinos, incluido el grupo del presidente de la Nación. Y en tercer lugar, el tema de algo que no se habla, digo, estamos en campaña, nosotros somos parte de las fuerzas políticas que no nos cae la plata por las orejas. Las campañas son un gastadero millonario de plata. Totalmente. Atrás de la corrupción está el financiamiento ilegal de la política. Ninguna duda. Ninguna duda. Y ese tema no se discute. Gracias, Claudio. Nuestra Gracias a bodega vos. auspiciante te invita que el domingo festejes el paso a octubre con un buen vino. Con estos regalos uno le gusta siempre volver acá. Mucha suerte para vos y para Héctor, realmente. Muchas gracias. Y esperemos vernos el domingo en adelante, antes de octubre, para seguir teniendo propuestas. ¿Cómo no? Hacemos una pequeña pausa y venimos a hablar de lo laboral. Oeste Pack, desde hace 20 años en zona oeste. Amplio horario de atención, desde las 8 hasta las 17:30 horas. Entregas a domicilio y envíos al interior. Contactanos por teléfono, Facebook, WhatsApp o Twitter. Respondemos su consulta al instante. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Bueno, dijimos que íbamos a estar hablando de leyes, dijimos que íbamos a hablar de ley de trabajo, de ART, con mi amigo Horacio Schick, abogado laboralista. Gracias por estar en Economía Ahora. Cada vez que te invitamos, concurrís para sacarnos de la oscuridad absoluta.
primer y pregunta del bloque, nueva ley de ART, el presidente habla que es un logro absoluto, que termina con la litigiosidad y termina con la mafia de los abogados como vos. Contanos la verdad de la milanesa. Bueno, digamos, voy a tratar de sintetizar. Primero crearon un escenario catástrofe, tanto la Unión de ART como la Superintendencia de Riesgo, que de ser el ente regulador se convierte en un vocero de las aseguradoras, diciendo que hay una elevada litigiosidad, sin explicar que hay una elevada siniestralidad que la origina. La superintendencia en las estadísticas formales reconoce, por ejemplo, en el 2015 660.000 siniestros y la Unión de ART reconoce 105.000 juicios, o sea, el 16% de juicios. Pero a su vez no se habla del sector informal, que es un 35% de la población laboral aproximadamente, lo que hablaría de un 35% más de infortunios. Pero además no habla de que solo reconocen el 2% de enfermedades laborales cuando la OIT, o sea, hay un infrarregistro de enfermedades laborales cuando la OIT habla de un 38% de enfermedades dentro de la accidentología. Por otro lado, no se hablan de que muchos empresarios no denuncian accidentes para no caer accidentes menores en el mote de empresas críticas y que le aumenten la tasa. Le suben la alícuota, son menos competitivos, en fin. Entonces, el mensaje de elevación del proyecto de ley, de la ley 27346, dice que hay que combatir la litigiosidad que pone en riesgo el sistema. Sí. Resulta que las ART tienen ganancias extraordinarias. El último balance que yo analicé en el informe 47, que está en mi página web, tuvieron en el 2015 utilidades por 300 millones de dólares por las inversiones que hacen en las utilidades de las reservas por las reservas de los siniestros. Y los empleadores no tienen demandas por la segunda reforma, la segunda oleada reformista regresiva, que es la ley de Cristina del 2012, donde se puso el régimen de opción. O sea, la litigiosidad eran contra las ART. Ahí tenías las dos opciones y quedás a uno. Entonces, crearon un escenario catástrofe para justificar esta reforma procesal. ¿En qué consiste? En sacar a la justicia y llevar a los damnificados a llevar sus reclamos con carácter previo, excluyente y obligatorio ante las comisiones médicas, que están compuestas por médicos que se convierten en jueces, donde el trabajador debe... ¿Vos me querés decir que sacan a la justicia? La justicia, exactamente. Explico el procedimiento brevemente. Tanto la ART si denuncia el siniestro, porque lo reconoció. Sí. Tanto si hay un acuerdo previo entre ART y trabajador, sí. Tanto si el trabajador denuncia el hecho porque la ART rechaza la contingencia, sí. o el evento dañoso o la enfermedad, todo se tramita ante los médicos de comisión médica que originariamente fue creada para analizar los temas previsionales de las jubilaciones por invalidez para litigar contra la ANSES. Para decidir las jubilaciones por invalidez. Ese es su origen de 1994, anterior a la sanción de la ley. Entonces debe presentar el reclamo, tramitarse la prueba testimonial, la pericia médica, la pericia técnica, determinar si el accidente fue en itinere o no, si hay cuestiones de remuneraciones, si hay salarios en blanco o en negro, el nexo de causalidad entre el hecho... Lo que se hace en un juzgado laboral. Lo que decide el juez. Todo eso se tramita ante la comisión médica, hasta el ridículo de presentar el alegato ante la comisión médica. Entonces, dictamina la comisión médica. Si el trabajador disiente con esa decisión, entonces puede presentar un recurso o una revisión, que no es un recurso, ante la Comisión Médica Central, un órgano para todo el país que está saturado y tiene 10 meses de demora, y si no estás de acuerdo podés apelar ante la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, que estás más saturada que esa. Bueno, ese es un incidente de revisión que no cuenta, que no lo va a utilizar el trabajador. Tiene una apelación ante la justicia de trabajo de primera instancia, pero el recurso, escúchame bien, y que me escuchen los televidentes, tiene un carácter técnico que es con carácter suspensivo y en relación. Significa que, a diferencia como era hasta ahora, aunque el accidente sea reconocido, no puede cobrar a cuenta. Claro. Tiene que esperar que... Hasta no tener resuelto todo el tema. Definitivamente, la doble instancia en capital. Y además es en relación. ¿Qué significa que sea en relación?
que no puede ampliar las pruebas ni los hechos que se produjeron con los formularios que se tramitan en comisión médica, que es todo por formularios. Entonces, es una negación del acceso a la justicia. La Corte Suprema tiene dicho en un clásico fallo, Ángel Estrada, que cuando se le habilita a los órganos administrativos, como las comisiones médicas, pero que además acá son médicos que deciden justicia, asume una función judicial, debe haber una revisión judicial amplia. Por ejemplo, el SECLO, que es una institución que es de conciliación, yo voy, intento conciliar, no concilio, tengo después acción amplia laboral. Sí. El trámite previsional, el jubilado se presenta a la ANSES, hace un trámite administrativo, le resulta adverso y se presenta con una demanda amplia, ordinaria, ante la Justicia Federal de la Seguridad Social. Acá no. Tiene que atravesar toda la prueba ante una comisión médica y después tiene un recurso restringido ante la Justicia del Trabajo y que tiene que esperar 2 años más de trámite. ¿Qué le está diciendo? Señor, no apele, consienta lo que le dice la comisión médica, consienta lo que le dice la RT. Para poder cobrar. Claro, si no, no cobra. Peor que el sistema original, que el recurso tenía efecto devolutivo. Entonces, podía cobrar a cuenta e ir por la diferencia. O sea, es peor que el diseño 1995. Claro. Con la advertencia que... Antes podía cobrar a cuenta y poder ir a la otra vía. Pero además, no a la otra vía, revisarlo judicialmente, con la advertencia que eso había sido declarado inconstitucional por 4 fallos de la Corte, Castillo, Benialgo, Marchetti y Obregón, dando la espalda a esa jurisprudencia, tanto la reforma regresiva del 2012 de Cristina como esta reforma insisten con esta regresividad. ¿Y qué pasó en el Senado? Porque Cambiemos tiene minoría. Sí. En la comisión, yo estaba representando al colegio, en la Comisión de Legislación de Trabajo del Senado, venía con rechazo. Estaba casi caído. Todas las entidades jurídicas, aunque los abogados de la CGT decían que era inconstitucional por estos precedentes. De pronto aparece el iluminado, el triunviro Daer, dice, esto no es nuestro proyecto, pero vamos a avalarlo. Y ahí se cambia todo, apoya a la CGT, apoya el oficialismo peronista, el Frente Renovador, todas las fuerzas políticas, en diputado pasa lo mismo, y así se aprobó. Hasta la diputada Carrió, que yo pienso que defendía los valores republicanos, porque esto es afectación de los derechos individuales, porque no hay acceso genuino a la justicia, porque no se cumple el derecho a revisión judicial amplio, lo decidido por médicos, que son elegidos por una superintendencia que depende del Poder Ejecutivo y como nunca es absolutamente parcial y está a favor de las aseguradoras. Tal es el extremo que acaba de sacar una resolución 760/17 estableciendo un registro para los abogados y damnificados que planteen la inconstitucionalidad de la ley 27348, de esta ley. O sea, una impudicia, una inconstitucionalidad manifiesta que ya una jueza planteó en una cautelar de una corriente de abogados que lo planteó, porque nunca había una cosa así. O sea, pueden hacer estadísticas, me parece bien, pueden hacer estadísticas de la litigiosidad, pero de los que planteen la inconstitucionalidad para que subsista el sistema. Pero esto no tiene nombre. No, eso no es estadística. Pero esto, escúchame, es invadir, está violando la ley de habeas data, de los datos personales. Bueno, pero ya digo yo, esto es impúdico, yo creo, es ajurídico. Después de esto que hablamos y que el televidente va a tener un trago amargo, y nos queda un minuto, no quiero decir, yo te iba a decir, ¿qué podemos pensar con el cambio laboral en Brasil y que lo traigan acá? Ya no me animo a preguntártelo. No, bueno, esa es una reforma de otros aspectos. Acá han vendido, primero que el tema de la litigiosidad es relativo, porque la propia UART en su estadística habla del 16% de las causas. Y nunca, si hay litigiosidad es porque hay siniestro. Lo que no acá hay es prevención. En el último mes se hundió el buque El Repunte, un barco con 50 años, 10 trabajadores murieron. El presidente no tuvo la mínima consideración de decir algo. Ese buque salió a navegar sin control de la prefectura ni de la RT, con un agujero de 1 metro que fue arreglado con una soldadura de una chapa y salió a navegar a buscar el oro rojo, que es el langostino de la zona de Rawson, y se hundió, murieron 10 marineros. Perdón, en el Chaco hace 15 días se ahogaron 4 trabajadores en una cloaca
trabajadores de la empresa pública de aguas. Se ahogaron en un pozo buscando... tratando, salvando a uno que se está ahogando. Nadie dice nada. O sea, no es que bajó la siniestralidad, lo que bajó es la denunciabilidad. Entonces, no hay prevención. No hay prevención. Ahora quieren hacer una ley de prevención, reformar la ley, va a ser una ley para empeorar. Lo que no hay es control, ni de las ART ni del Estado. Horacio, nuestro auspiciante te entrega una botella de vino para que bajes un poco y que es un tema que me pone mal. No me cabe duda. Porque además pero vamos a seguir charlándolo. Ha salido un primer fallo de la Cámara y un dictamen del fiscal validando esto, que son fallos dibujados que no tienen asidero lógico ni jurídico. Lo vamos a seguir charlando, quédate tranquilo, sabemos de lo específico que vos sabés y los estudios que tenés, por ende lo vamos a seguir charlando como no lo charla nadie, para que la gente se entere de lo que está pasando del otro lado de los dichos, ¿no? Así que te agradezco que hayas estado con nosotros. Quédate acá, nos vamos a despedir y vamos a venir con otro candidato para hacerle otro tipo de preguntas. Bueno, último bloque del programa antes de nuestro columnista y vamos a estar hablando con Daniel Arroyo, todos lo conocen, partido de Massa, provincia de Buenos Aires, nos pasamos de la capital a la provincia. Gracias Daniel por estar en Economía Ahora. Un gusto. Charla importante con vos porque sos un tipo que está especializado en algo, cosa que en realidad los candidatos normalmente hablan de todo y no están especializados en nada. Vos hablás sobre todo de emergencia alimentaria. Explícanos qué es emergencia, qué haría la emergencia alimentaria y cómo se haría. Primero un dato clave. Hay más gente en los comedores escolares, sí. Hay más gente que va a los comedores comunitarios, hay lista de espera en los comedores comunitarios hoy y está bajando el consumo de leche. Hay un problema alimentario básico. Decretar la emergencia significa utilizar partidas que están para otra cosa para esto. O sea, uno decreta la emergencia alimentaria y partidas que estaban presupuestadas para otro, reasignar fondos para esto porque es la clave. La emergencia alimentaria permitiría tres cosas: volcar dinero en los comedores comunitarios, más dinero; volcar dinero en los comedores escolares. En la provincia de Buenos Aires se está comiendo hoy por 16 pesos por día. Y tercero, bajar el IVA a los 11 productos de la canasta básica. Se está comiendo, me está diciendo un chiste. Estuve hace pocos días. O sea, es el presupuesto, pero bueno, ¿qué es lo que pasa? Ningún chico puede comer por 16 pesos por día. Como no puede comer y como quedan más chicos en la escuela, ¿qué es lo que pasa? Estuve hace poquito en una escuela de San Miguel donde el proveedor llevó sándwich. Como se quedaban más chicos, las maestras partieron por la mitad los sándwiches, le dieron una escuela de jornada extendida de 6 horas y ese pibe comió medio sándwich en las 6 horas que estuvo. Hay una emergencia alimentaria clásica. Lo que hay que hacer es decretar la emergencia para que haya partidas presupuestarias para compensar eso. Esto es como si fuera una familia. En una familia uno puede tener tironeos sobre qué hay que hacer, en qué gastamos o qué no, el padre, los hijos, hasta que hay un problema de salud. Cuando hay un problema de salud, todo el mundo se acomoda a lo principal. Acá lo mismo, acá hay un problema serio. Estamos alimentándonos mal, hay que acomodarnos en eso. Comer tiene que ser barato en Argentina. Se puede discutir un montón de cosas. Debería ser, no lo es, pero debería ser. Es carísimo, pero tiene que ser barato. Nosotros... Se puede discutir si somos buenos o malos haciendo celulares. Alimentos es lo que hacemos. En la Argentina, la premisa básica para los próximos 20 años, comer tiene que ser barato. Los 11 productos de la canasta básica tienen que estar al alcance de todos en Argentina. Bueno, eso implicaría una reforma de todo tipo. Sí. Que indudablemente se hace la locución de que vamos a reformar esto, vamos a reformar lo otro, vamos a reformarlo más allá. Yo no vuelo esa reforma todavía. Ustedes están pidiendo justamente la anulación de impuestos en determinados alimentos, sobre todo la canasta básica, que los que más lo sufren son los que menos tienen, sí, sin ninguna duda. Y meterlos en la cadena, porque si el tambero saca el litro de leche a 4,50 sí, y termina en 25 pesos en la góndola, en el medio está el problema. Sí. Si no tomamos... ¿Qué otra cosa más importante? Hay que alimentarnos bien. La alimentación es un bien social. No, es la base del desarrollo. Exactamente. De todas las dimensiones que tiene la vida, educación, trabajo, vivienda, servicios básicos, lo alimentario es lo básico. Eso tenemos que tenerlo bien. Vos fuiste ministro de Desarrollo Social. Sí. La gente que no te conoce, o que no te escuchó, o que no leyó todo lo que vos escribiste sobre este tema, dice, si fue ministro, ¿por qué no pudo implementar todo esto en la provincia de Buenos Aires? ¿No pudo, no quiso o no lo dejaron? Implementé. Yo en la provincia de Buenos Aires reemplacé un programa... Pregunto como claro, neófito. No, pero claramente.
reemplacé la entrega de bolsones de alimentos por una tarjeta llamada tarjeta alimentos del Banco Provincia, que le permitía a las familias que tenían chicos ir a comprar los alimentos que querían. Se podía comprar cualquier tipo de alimento, estaba codificada la tarjeta, excepto bebidas alcohólicas. Y yo recibía mes por mes lo que compraba cada familia. Claro. Eso implicaba que después la nutricionista podía acompañar, decir, mirá, si en esta familia hay chicos, hay que comprar más lácteos, está mal, menos otra cosa, claro. Orientar por acá, por allá. Yo hice eso. En ese momento la tarjeta eran 120 pesos, estoy hablando del 2008, tenía un valor significativo. Hoy tendría que ser de un monto más grande. Pero yo creo que hay que dejar de entregar alimentos, hay que ir a este sistema de tarjeta general. Hoy gran parte de los comercios tienen postnet, se puede pasar la tarjeta, ha avanzado mucho este esquema, y hay que ir a un sistema de seguimiento para mejorar la calidad nutricional. Eso lo hice en la provincia con 600.000 personas, hay que extenderlo a todo el país. En La Nación lo que hice fue, me metí mucho con el tema de crédito. Yo creo que el otro tema hoy es que está todo el mundo endeudado. Como los alimentos salen caros, como no hay trabajo, la gente paga en cuota, se endeuda con la financiera de la esquina. El ahora 12 no alcanzó, el ahora 6 no alcanza, ahora vamos ahora 18 y después ahora 24. Y si no, vas a pedir crédito a la financiera de la esquina, Peor, a la vuelta, peor. donde fuera. Plata que entra a la casa hoy es para tapar agujeros. Hay que armar, yo hice en su momento un sistema de crédito no bancario, tasas muy bajitas, del 5% anual, para rescatar a las familias. Hoy el tema del crédito es parte del problema. El que tiene tarjeta de crédito y paga el mínimo, patea para adelante, 60% de interés anual. El que va a la financiera de la esquina, 100%. El que va al prestamista del barrio, lo que quiere, y ese es el esquema hoy que Ahora, tenemos. ¿la plata no está o está mal administrada? No hablo solamente de la provincia de Buenos Aires, en general, pues yo veo un problema país que en realidad es todo igual. O sea, tenemos provincias que viven de UPA, tenemos provincias que son reinados, tenemos provincias que están quebradas, no por la herencia, sino porque fueron los mismos. Entonces, tenemos de todo. Pero siempre nosotros tenemos un problema de que la plata está, pero nunca alcanza. Y yo no creo que no alcance, yo creo que está mal distribuida. Obviamente, saquemos el tema de corrupción como elemento, porque si tomamos la corrupción siempre va a estar mal distribuida, pero digamos que aún sin corrupción, ¿estamos manejando bien el dinero de la administración? Obviamente que la corrupción arruina todo. Pero si no hubiera corrupción, ¿somos buenos administradores? Si no hubiera corrupción, tendríamos más o menos los mismos problemas que tenemos ahora, porque somos malos administradores, porque estamos administrando mal el problema de los recursos que tenemos. Y porque estamos en un ciclo donde hacemos siempre lo mismo. Doy un ejemplo básico. Alfonsín puso en marcha el primer plan social, fue el PAN, cajas de alimentos, sí. lleva 500.000 personas. Menem extendió los programas sociales. De la Rúa también, con Dualde llegamos a 2.200.000 personas en el plan jefe de hogar. Néstor Kirchner lo extiende, Cristina Kirchner termina con 8 millones de personas, habíamos arrancado con 500.000, con la asignación por hijo. Este gobierno extiende la asignación por hijo a los monotributistas y llega a 9 millones de personas. Cada gobierno, bueno, malo, derecha, izquierda, fue subiendo. ¿Vos razonás lo que le acabás de decir al televidente, que partimos con Menem, no, con Alfonsín, con 500.000 en el año 83, y hoy estamos con 8 millones o 9 millones de personas y con más pobreza que en el 83. Claro. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, a mi modo de ver, tres cosas. Uno, que el problema está en la economía, que acá no se están generando los trabajos ni el movimiento económico que hace falta, que hay que mover el mercado interno. Segundo, que hay que repensar el Estado, hay que reorganizar la estructura de gasto del Estado. Claramente algo no está funcionando bien. Si cada gobierno hace lo mismo y empeora la situación, un problema hay. Y lo tercero, que acá hay que pensar nuestro modelo de desarrollo. ¿De qué vamos a vivir en los próximos años? Nosotros tenemos argentinos en el siglo XXI, que está vinculado a la industria de la soja, al mundo del conocimiento, que compite y le va bien. Argentinos en el siglo XX, la señora que cose ropa a fazón en su casa, que todo lo que cose lo entrega, o la gente del mundo de las changas. Sí. Argentinos en el siglo XIX, el pibe sin secundaria completa perdido en la esquina. Eso es el mercado laboral de Argentina. Siglo XXI, siglo XX, siglo XIX. Nosotros tenemos que ver en qué somos competitivos, el mundo de la actividad primaria. Coincidís con el ministro de Educación. Coincido. Que dijo prácticamente que tenemos alumnos del siglo XXI, maestros del siglo XX. Eso es así, eso es así. Yo coincido. No, claramente. Nosotros tenemos un sistema educativo creado en el siglo XIX, docente del siglo XX y alumnos del siglo XXI. Claro. Ahora, tenemos que fortalecer a los del siglo XXI que pueden competir. Tenemos, por ejemplo, que cuidar la industria textil, que tiene un montón de problemas, que alguien en China o India hace ropa más barata que acá, pero trabajan mujeres y jóvenes ahí donde hay 20% de desocupación, y tenemos que hacer obra pública de pico y pala, vereda, cordón cuneta, núcleos húmedos, vivienda social, para darle trabajo a un pibe sin secundaria completa. Pensarlo integralmente el sistema en la Argentina nos permitiría reorganizar la estructura de recursos. ¿Se debería implantar también una emergencia sanitaria en el país?
Sí, Porque pero hay zonas que están muy jodidas. Sí. Yo no abusaría con el concepto de emergencia. La salud está empeorando. La atención También salud está nosotros empeorando. vivimos la emergencia hace 50 años. Claro, no, y por eso es que yo el miedo, la emergencia alimentaria hay que hacerla porque es lo básico. Obvio. A mí me parece que cuando uno... Ahí perdés los chicos. ex- Ahí no es joda. un chico que come mal va a aprender Ahí mal, no si es aprende joda, mal se no es complica joda, todo el no es resto de joda. su vida, no se puede mejorar. Perdés generaciones y generaciones. Si el problema de seguridad lo resolvemos con emergencia, o el de medicamento, o el de tal o cual cosa, en realidad desacomodamos, nunca terminamos de orientarnos. Yo creo que el sistema de salud hay que repensarlo por completo. Hoy el sistema de salud no funciona la atención primaria de la salud, lo que sería la salita de primeros auxilios, la persona va directo al hospital. La prepaga que no cubre, que no tiene, o el que se quedó sin prepaga, va al hospital. El que tiene una obra social, que tiene alguna dificultad, va al hospital. El que tenía PAMI y ya no le cubre el 100% de los Va al medicamentos, hospital. va al hospital. Con lo que tenemos una sobrecarga sobre el sistema hospitalario. Y una cantidad de hermanos latinoamericanos que van al hospital. Nosotros tenemos un sistema abierto. O sea, a diferencia de otros países, alguien que viene accede automáticamente a salud y educación. Todo ese esquema hay que repensarlo. Yo creo que el sistema de salud, en el caso de la provincia de Buenos Aires, que yo creo que ahí hay un problema grave, sí. el gobierno anterior estuvo muy mal con el tema de salud, creó Scioli las UPA, las unidades intermedias Sí. que no funcionan. Esto lo empeoró, estamos está colapsado el sistema de salud, está muy complicado. Más que decretar la emergencia, lo que hay que hacer es definir 2 o 3 políticas fuertes. Si no tenemos centros de atención primaria de salud fuertes, con médicos, con insumos, bien instalados. si la gente no puede ir donde le queda cerca de la casa, el sistema va a estallar. Gracias, Daniel, por venir al programa. Yo creo que esto es el vermú del domingo. Nuestra bodega te invita a que festejes el domingo Muchas gracias. con tu familia, vía nosotros. Excelente. El paso a la nueva elección de octubre y obviamente vamos a seguir charlando de esto y muchísimos temas más profundos con vos entre Interregno, paso o encuesta cara, como digo yo, y las definitivas que va a ser lo importante. Con mucho gusto. Gracias por haber venido. Gracias. Hacemos una pausa y venimos con nuestro columnista. Bodega Iacarini cuenta la historia del vino de San Rafael. Cada una de sus líneas transmite los valores de la tradición, el culto al trabajo y su recompensa, el homenaje a sus hacedores. Relevamientos y auditorías fiscales Sociedad Anónima. La optimización de los recursos tributarios son nuestro objetivo. Una vida de experiencia, brindando servicios y dando soluciones a empresas y a organismos tributarios provinciales y municipales. Para información, relevamientosauditorías@gmail.com. Bueno, estamos en el bloque de Repar, nuestra editorial que nos acompaña hace 20 años, procedimiento fiscal explicado y comentado, 10ª edición, sujeto a la obligación tributaria, responsabilidad, domicilio, términos, prescripción, compensación, determinación de oficio, ejecución fiscal, sanciones y recursos, tribunal fiscal y todos los principales actos administrativos tributarios. 10ª edición de Repar junto con convenio multilateral, impuestos internos, monotributo, explicados y comentados, la 9ª edición, donde nos plantea todos de estos 3 elementos impositivos que tenemos, unos nuevos, otros no tan nuevos, y otros que si escuchara hablar el doctor Peña de esto, mamita, ¿no? Así que Repar nos está dando todas las novedades semana tras semana. Doctor Peña, ¿cómo le va? ¿Cómo estamos? Muy bien, doctor Olivera. Yo estoy pensando siempre en lo mismo que hablamos en los últimos 20 años. ¿Cómo nos va? No, nos va, claro. Claro. Vamos a tener un poco de manteca al techo el domingo y después vamos a pasar, una vez que el tamiz
saque garrotes y alicates y la mano en coche, vamos a ver cómo jugamos el partido de en serio, digamos, no el entrenamiento, y vamos a ver cómo sigue la cosa. Todos están en expectativa de si Cristina sí o Cristina no. Yo la verdad que no. El domingo ni me preocupa, ni me preocupa. Claro. Ahora, sí me preocupa... Hace bien a la salud. Ah, claro, exacto. Sí me preocupa. Y mucho es todo lo que se dijo de la reforma tributaria y ¿qué quiere que le diga? Yo digo que al hecho, basta de locuciones, muchos años y no se tocó nada, no se hizo nada. Es más, lo único que se iba a hacer, que era una desgravación de la soja en cuanto a las retenciones, se paró. Entonces ahora los que cultivan soja están que trinan con razón, porque le cambiaron las reglas de juego. Y no se las cambiaron a las mineras, cosa que tampoco generaron ningún puesto de trabajo ni tampoco inversión. Entonces, ¿qué pasa con eso, doctor? Bueno, lo primero es lo siguiente, en ese sentido el gobierno tuvo mala suerte, porque todos los partidos, estoy hablando de las últimas generales, ¿no?, prometieron la reforma tributaria y la reducción de los impuestos, por la alta presión tributaria. Sí. Y digo, tuvo mala suerte por lo siguiente, porque ganó, Claro. Y después de 2 años casi, y recién, para mediados del 2018, vamos a tener un principio de bosquejo de la comisión formada para la reforma tributaria. Por eso es el que perdió, porque todo el mundo... O sea, tiramos la pelota de este arco y llegamos al 2019. Claro, entonces, claro. Y ya terminó el gobierno. Claro, y ya terminó el gobierno lamentablemente fincado en una reforma tributaria que, por supuesto, es harto difícil. No se puede esto esconder detrás de títulos, decir que el mes de julio se recaudó un 31.8 de incremento de recaudación, lo cual manifiesta una elevación de la actividad económica. Una reactivación. Sí, pero vamos por partes, ¿eh? Si resulta que sacamos la influencia del blanqueo, ahí bajamos del 31, bajamos al 27. Si bajamos también el elemento inflacionario, que también en este caso relativo con el impuesto inflacionario anterior, esto nos da mucho menos. Y hay que pensar que la interanualidad se realiza con un julio del 2016 que fue pésimo. Pésimo. Claro, Sí. 2016 fue pésimo. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Puede hacerse una reforma tributaria? Bueno, nosotros tenemos un sistema tributario monstruoso. Es un monstruo, llenado de parches. Yo me alegraría si más que reforma tributaria hagamos una simplificación tributaria. Decimos, bueno, vos no cobrás más esto, vos no cobrás más esto, Perfecto. y empecemos a pulir, porque la verdad que ya ni los profesionales que nos dedicamos a eso podemos estar al día del el quilombo que hay a nivel país, municipio, Coincidimos provincia. perfectamente en eso. Hay una cuestión. No se puede hacer porque nosotros tenemos una presión tributaria y un costo fiscal, un gasto fiscal, un gasto público mayor de la región. Y estamos entre los países desarrollados. En tanto en cuanto el gasto público no está relacionado porque no tiene nada que ver con el gasto público de los países desarrollados. No, ni las en calidad, contraprestaciones, claro. Ni en calidad ni en cantidad. Las dos cosas. Ahora, usted, Es que hay una cuestión que me gustó. No se puede hacer una reforma tributaria, pero hay que hacer algo. Y hay que Empecemos por tratar algo. que modificar, porque los impuestos principales, llamémosle impuestos a las ganancias y el IVA, son imprescindibles. Sí, son sí, desde imprescindibles. No así. En el impuesto a las ganancias hay dos cosas. Hay que volver a subir el mínimo no imponible y hay que subir, y ya lo hemos dicho, la escala. a la escala y a las altas ganancias, sobrepasarla. Subir 2 la o 3 tasa. puntos, 2, 3, 4 puntos, Subir como las en todos tasas. los países. Las altas ganancias. Sí, sí, claro. mí Pero me- eso lo lográs con el mínimo y con la escala, Ya está. llegás a las altas ganancias. Pasás el 35 y vas, si querés, hasta el 50. Efectivamente. Pero las altas ganancias. Otra cosa más. Ampliamos el universo. Y uno dice, bueno, claro, grabamos la gaseosa. No entro en el ridículo. Señores, la renta financiera de personas físicas, estoy hablando, ¿no? Por supuesto, la otra
tiene que estar grabada. Y no se graba, y no se graba. Los jueces. Ahora, a mí me ¿Qué preocupa. le debe el gobierno No a la sé, justicia? no sé. A la justicia. A mí me preocupa por qué no la graba tampoco, porque realmente al blanqueo no le ofreció nada después de haber obtenido una recaudación récord. No le ofreció nada para que trajera la plata o la invirtiera. Si no, la mete en la timba y no paga nada. Entonces, realmente fue un blanqueo hecho al gas. Ni más ni menos, al gas, así. Ahora, ¿a Duhovne alguien le avisó que está sentado en el Ministerio de Hacienda? ¿O piensa que sigue siendo periodista? Es un autodidacta que no maneja bien la cosa, que no maneja bien el coche. Sinceramente, cada vez que habla se equivoca, lo asesoran mal o estuvo en otra galaxia durante el último tiempo. Desde que asumió, digamos. Desde que asumió. Vuelvo a repetir una cuestión que me quedé. Si no le debemos nada al Poder Judicial, digo Poder Judicial porque entra desde el presidente de la Suprema Corte hasta la última ordenanza, de toda la justicia. Bueno, está bien. Los años que pasaron, aunque no se... No, ya está, pero empecemos de Paguen una vez. todos de una vez por todas. Para la rotativa. Claro, paren la rotativa. Y esto es importante, porque quiere decir que no se va a disminuir la recaudación necesaria en tanto en cuanto la nación, la provincia y las municipalidades sean responsables en la materia fiscal. Ahí amplían la base sin tocar nada. Sin tocar nada. Y la responsabilidad fiscal que es necesaria responsabilidad fiscal. Sí, sí. Así, de esta manera, puede hacerse. Y con el IVA, con un agregado, lo hemos dicho siempre, la canasta familiar ampliada debe estar desgravada. Para eso, ya que gastamos tanta guita con las universidades, tercerizando trabajos negros que tanto se criticó y que se sigue haciendo, hacer un censo de cuáles son aquellos hogares que verdaderamente no pueden adquirir la canasta familiar ampliada. Y entonces, como ellos no pueden, se hace el censo y ellos tendrán una identificación, una tarjeta, con lo cual están exentos de pagar el IVA. No es sencillo, pero se puede instrumentar perfectamente. Se puede instrumentar. Y entonces, señores, algo similar a la SUBE. Es sentido económico y social el que tiene que tener. Esto debe ser tomado como una cuestión de Estado. Es una función y una obligación de Estado. No hay duda. Y un minuto más que nos queda es, tenemos una gran inversión en obra pública. ¿Y la privada? Y no tampoco, ¿por qué no le tiramos obra pública a los privados con una renta futura? Me parece perfecto. ¿Por qué no? Debe quemar el sillón, ¿no? Porque debe quemar las neuronas el sillón. No debe quemar. Lo que se quema es... No conozco la fórmula del éxito, pero sí la del fracaso, que debe quedar bien con todo el mundo. Y así no se puede. Cuando he ejercido las funciones públicas, yo no quedé bien con todo el mundo. Quedé después que me retiré, después de tantos años, quedé bien con toda la gente. Claro. Que reconoció por no quedar bien, sino por ser justo. Ni más ni menos. Bueno, eso estamos hablando con el doctor Peña justamente de justicia. Y la justicia es lo que estamos reclamando. No me alcanza con lo de Menem, no me alcanza. Eso fue una gotita. Es decir, no sé si nos alcanzará. No nos alcanza. Tengo dudas. Queremos un poco más, porque hay causas realmente que rebrotan de elementos como para juzgar y terminar y sentenciar, y los señores jueces cómodamente siguen cajoneando las causas. Y algunos de ellos, grandes defraudadores fiscales. Ni hablar. Creo que le mandó saludos a uno en especial, el doctor Peña. Hasta la semana que viene. Empieza con F. Exacto, empieza con F. Hasta la semana que viene, nos vemos seguramente ya la semana que viene charlando de los que pasó en la encuesta cara llamadas PASO. Chao, buena semana para todos.